Bienvenidos estudiantes a la asignatura dinámica para Ingeniería Civil. Quien les habla es el docente Miguel Ángel Vance Estuñoque, con el cual vamos a trabajar en este caso la asignatura. Vamos a empezar en este caso con la cinemática de la partícula. En nuestros objetivos vamos a ver la interpretación de la cinemática, la interpretación del movimiento de una partícula, calcula e identifica las condiciones para definir el movimiento. En los contenidos de nuestro aprendizaje vamos a ver los elementos de la cinemática, magnitudes cinemáticas y el movimiento rectilíneo, definiendo sus ecuaciones para este movimiento. Y estas fotos que son de lo que sucede en nuestro alrededor o de lo cotidiano que hacen en este caso los ingenieros civiles, especialmente topografía. Observamos en esta primera foto cómo los ingenieros o estudiantes de ingeniería están marcando un punto. Observamos un árbol, tiene una característica que es fijo. Tenemos también un teodolito, el cual lo vemos fijo también. Tenemos un teodolito acá también. Tenemos acá que está haciendo ya uso del teodolito. Y también observamos una chincheta que está marcando un punto fijo. Además también estas posiciones no son arbitrarias, también se pueden conocer a través de estos dispositivos llamados GPS. Siguiente foto. Observamos en este caso ya el movimiento de los cuerpos, ¿no? En este caso como partículas y como un medio continuo. Por ejemplo, acá observamos esta vía, esta carretera, por lo cual en este caso pasan los autos, los camiones, que son los que tienen movimiento. Vemos también el movimiento de un avión y cómo en este caso va dejando esas huellas que necesitamos en este caso conocer a veces. También observamos este adorno que representa a un niño que está misionando, y como ustedes observan aquí, observan que en este caso hay una trayectoria ahí que hace el fluido. También observamos aquí, que aquí también, por ejemplo, es un garaje en la parte superior, donde en este caso los vehículos van a subir por aquí y van a bajar por eso. Con las fotos que hemos visto nos va en este caso a servir para dar la interpretación de que la cinemática, al cual ustedes ya tienen una idea. Ya saben ustedes que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos y tomar en cuenta las causas que lo producen. Eso entonces quiere decir que en la cinemática, cuando describamos la cinemática, no vamos a usar la masa, la fuerza, las dimensiones de los cuerpos o su volumen en todo caso. Entonces solamente se va a describir el movimiento, tomando en cuenta entonces la geometría que describen los cuerpos. Para empezar a describir en este caso la cinemática, tenemos que tomar en cuenta o conocer o tener una idea de lo que es el espacio, que es el lugar donde ocurren todos los fenómenos físicos que suceden alrededor y los que se pueden cuantificar, los cuales también en este caso dependen del tiempo. El espacio y el tiempo siempre están ligados, en este caso, en la cinemática. Un elemento importante en este caso es la partícula, que viene a ser la idealización del cuerpo que está en movimiento, ¿no? El cual está representado por un punto geométrico. Entonces, como dice la cinemática que no le interesan las dimensiones ni la fuerza, entonces acá en la partícula simplemente se va a utilizar para el desplazamiento de la partícula, la cual las dimensiones y las rotaciones no se toman en cuenta. En este caso, la partícula tiene en este caso que dibujarse o representarse en el cuerpo, pero el cual hay dos puntos muy importantes que se utilizan en ingeniería, que es el centro de masa y el centro de gravedad. ¿Cuál de estos puntos se utiliza para la cinemática? En las fotos, habiéndose observado ciertas características que suceden en el quehacer diario de la ingeniería, en este caso observamos estudiantes o ingenieros tomando medidas y marcando un punto, aparecía el árbol, aparecía el teodolito, aparecía las mediciones con el teodolito en una casa y también aparecía por ahí una chincheta. La característica de estas situaciones que se observaban, y también había un GPS, ¿no?
pero las características principales es que representan un punto fijo. Ahora, en matemáticas se representa el sistema de referencia de esta manera, ¿no? Representa un punto en el espacio, lo cual en el origen es nuestro punto cero, es donde se va a medir, en este caso, el movimiento, su punto de partida, para lo cual ya, como nosotros sabemos, tiene una base vectorial a través de los vectores unitarios I, J, K y los ejes coordenados X, Y y Z. Recordar entonces que en la cinemática el sistema de referencia se toma como un punto fijo. Entonces aquí tenemos unos elementos principales para describir geométricamente el movimiento, que ya tenemos en este caso el sistema de referencia con sus coordenadas X, Y, Z. Aparece el vector de posición, que parte del origen de coordenadas hacia el punto P, y también está en este caso la trayectoria que realiza la partícula. También es importante entonces relacionar el vector de posición y la trayectoria, haciendo la diferencia, ¿no? Que la trayectoria es el camino recorrido que deja la partícula, y el vector de posición nos señala en este caso de dónde parte el origen de coordenadas y dónde se encuentra la partícula. Entonces es importante describirlo geométricamente, pero también matemáticamente, como nosotros podemos observar aquí. El vector de posición utiliza en este caso sus coordenadas que le corresponden, y también la notación vectorial, pero también podemos describirlo de esta manera, empleando en este caso la notación vectorial con sus vectores unitarios cartesianos, y también podemos determinar el módulo de este vector de posición, ya sabemos, elevando al cuadrado las coordenadas. También observamos en esta interpretación gráfica que aparece otros elementos que son, ejemplo, tenemos aquí el vector desplazamiento, que indica el punto donde se empieza a analizar la partícula en el punto P, y señala dónde termina o dónde se va a evaluar en el punto Q. Pero también hay otro elemento que es la longitud, la trayectoria, lo cual son muy diferentes. Entonces, como observamos nosotros, el desplazamiento es un vector, lo cual representa la diferencia entre el vector final, que es el RQ, o el vector de posición Q, y el vector de posición para el punto P. Entonces es muy diferente a la trayectoria. Pero también aquí se define lo que es la velocidad media, como observamos aquí en la siguiente figura. Se observa geométricamente que la velocidad media está en la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, ¿no? El cual se define la velocidad media, viene a ser el vector desplazamiento entre el tiempo transcurrido. También se define la velocidad instantánea. Esto sucede en este caso debido a la velocidad media, cuando en este caso observamos que el tiempo se hace cada vez más pequeño, ¿no? Como observamos aquí, por ejemplo, la partícula se encuentra en el punto P en un determinado tiempo, luego pasa al punto Q, donde observamos nosotros que el tiempo aumentado está en este caso matemáticamente descrito por este diferencial de tiempo. Entonces hay un aumento de tiempo, pero ¿qué pasaría si matemáticamente llevamos al límite la velocidad media y hacemos que el tiempo tienda a cero, se hace cada vez más pequeño? Entonces matemáticamente podemos decir entonces que al final que la velocidad va a depender de quién, de la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Entonces la velocidad instantánea se define como que la velocidad vendría a ser la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Esta es la parte matemática, pero también es muy importante en este caso para el desarrollo de las situaciones problemáticas, cual se van a mostrar, que en este caso la velocidad instantánea siempre se va a graficar o se representa tangente a la trayectoria. Eso es muy importante para el desarrollo de nuestros problemas y hacer la interpretación gráfica que corresponde. La aceleración instantánea, pero también para definir la aceleración instantánea, también primero tenemos que definir en este caso la aceleración media, que viene a ser el cambio de velocidad con respecto al tiempo, como se muestra geométricamente aquí, y haciendo que en este caso el tiempo tiende a cero para la velocidad media, se deduce al final que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es la interpretación gráfica de la aceleración, pero ya de antemano les voy adelantando que la aceleración es un vector que siempre va hacia adentro en este caso de la curvatura de la trayectoria.
Es importante entonces la cinemática, no toma en cuenta las causas del movimiento, no considera la masa, la fuerza, las dimensiones. Al final todo lo idealiza y lo representa con una partícula y ya saben que lo que le interesa es la geometría. Lo que sí, en este caso, la partícula o el punto que donde nosotros vamos a trabajar es el centro de masa. Es el que vamos a utilizar para la cinemática. El sistema de referencia hay que recordar que es un punto fijo y es el punto cero donde en este caso empezamos a hacer nuestras medidas. Y a partir de ahí se traza el vector de posición que siempre va a depender del tiempo. Y la velocidad y la aceleración, lo importante para encontrar en este caso estas magnitudes físicas matemáticas es encontrar el vector de posición y derivándolo entonces obtenemos las correspondientes magnitudes. Y no olvidar considerar siempre las unidades en cada situación problemática que se ve. Hasta otra oportunidad. Gracias estudiantes por su atención.